El apóstol Juan nos es familiar debido a que escribió una buena parte del Nuevo Testamento. Es decir, fue el autor humano del Evangelio de Juan y 3 epístolas que llevan su nombre, así como el libro de Apocalipsis. Aparte de Lucas y del apóstol Pablo, Juan fue el escritor que más, valga la redundancia, escribió en el Nuevo Testamento, que cualquiera otro de los apóstoles, a excepción, como digo, del apóstol Pablo y Lucas, que escribió 2 de los libros. Y la escritura está, por lo tanto, muy llena de detalles sobre la personalidad y el carácter del apóstol Juan. De hecho, mucho de lo que sabemos acerca de Juan lo extraemos directamente de sus propios escritos. Vemos a través del Evangelio de Juan cómo Juan mira a Jesús y observamos en sus epístolas cómo se relaciona con la iglesia. En el libro de Apocalipsis vemos el futuro a través de las visiones que Dios le dio. Entonces, tanto la escritura como la historia dicen que Juan desempeñó un papel muy importante en la iglesia primitiva, en la iglesia neotestamentaria. Por supuesto, era uno de los círculos, uno de los integrantes, como lo vimos en el caso de Jacobo, del grupo íntimo de Jesús, o del pequeño grupito de 3 que Jesús escogió: Jacobo, Juan y Pedro. Eran los 3 principales discípulos o que formaban el círculo íntimo de Jesús. Y era el hermano Jacobo, el hermano menor de Jacobo, que vimos la semana antepasada y la semana pasada. Y en los primeros 12 capítulos de los Hechos aparece generalmente como un compañero frecuente del apóstol Pedro. Lo veremos en los primeros 12 capítulos de Hechos, lo vemos siempre acompañando a Pedro en diferentes situaciones. Pedro fue el líder de la iglesia, pero Juan tuvo un papel no tan dominante, realmente tuvo un papel importante, pero no tuvo un papel preponderante como sí lo tuvo Pedro. Y finalmente, debido a que sobrevivió a los otros apóstoles, fue el último de los apóstoles en morir, tuvo un papel patriarcal en la iglesia neotestamentaria, papel que duró hasta cerca del fin del siglo primero y alcanzó muy adentro a Asia Menor. Su influencia personal fue, por tanto, una estampa indeleble en la iglesia primitiva y muy dentro después de la era post-apostólica. Es decir, al ser el último de los apóstoles, fue como el principal al final, ya que todos los apóstoles habían muerto, Juan fue el último que quedó. Casi cada cosa que observamos sobre la personalidad y el carácter de Jacobo, que lo vimos las semanas anteriores, lo observamos también en Juan. Recordemos que él y su hermano formaban lo que se llamaba los Boanerges, los hijos del trueno. Y los dos tenían un temperamento muy similar, aunque en los evangelios Juan se señala como el apóstol del amor. En realidad vamos a ver que no fue tanto el apóstol del amor al principio de su llamado y al principio de su ministerio. Es decir, al principio Juan no era ese apóstol amado que nosotros conocemos, ese apóstol que nosotros tenemos la imagen de él como alguien que se recuesta a Jesús, sino que tenía una personalidad bastante complicada. Estuvo en medio del debate sobre cuál era el más importante de los discípulos. Él estaba allí con su hermano, tratando de pensar o de decidir quién iba a tener un trono en el reino de los cielos, a la derecha y a la izquierda de Jesús. Y su mayor celo y ambición se reflejaban cuando él, sin tener mucho protagonismo, de alguna manera era más famoso que su hermano Jacobo. Por lo tanto, lo más notable que Juan a menudo se llama, decía, el apóstol del amor, sin duda escribió más que cualquier otro en el Nuevo Testamento sobre la importancia del amor, poniendo especial énfasis en el amor cristiano, en el amor de Cristo por la iglesia, el amor mutuo que se supone que debe de ser la marca distintiva de todos los creyentes. El tema del amor fluye a través de los escritos de Juan. Y una cosa es, si usted lee bien el Evangelio de Juan y los demás evangelios, una cosa es lo que los evangelios hablan de Juan y cuentan de Juan, y él mismo cuenta en su propio evangelio, y otra muy diferente es el papel que él juega ya en las cartas, porque en las cartas se nota la madurez, se nota la diferencia de lo que era él en el círculo íntimo de los apóstoles. El amor fue la cualidad
que Juan aprendió y la aprendió de Cristo, y no era algo que brotara espontáneamente de él. En sus años de juventud, él fue tanto un hijo del trueno como Jacobo. Si usted cree que Juan es esa persona que los pintores de la época del arte medieval han puesto como alguien dócil, apacible, siempre con la cara hacia un lado y como con cara de bueno, realmente no fue tan bueno. Y realmente no fue exactamente. Juan era duro, tosco, recordemos que era un pescador, y los pescadores no son personas suaves, en realidad eran hombres bruscos, hombres toscos, y Juan era un pescador. Y era una persona intolerante, una persona ambiciosa, una persona celosa y una persona explosiva, igual que su hermano mayor Jacob. De hecho, la única vez que los escritores de los evangelios sinópticos lo registran hablando para sí mismo, se le ve agresivo, excesivamente confiado y con una intolerancia impertinente. Si usted estudia los evangelios de Marcos, de Mateo y de Lucas, se dan cuenta que casi siempre se menciona a Juan en relación con alguien más, con Jesús, con Pedro, con Jacobo. Solo una vez en los evangelios se habla de él solo, y fue cuando le confesó al Señor que él había reprendido a un hombre porque estaba echando demonios en el nombre de Jesús, sin que los discípulos lo autorizaran. Él se creía que tenían el derecho exclusivo para la patente que tenía el nombre de Jesús, y él decía, nadie puede hacerlo si no es del círculo de nosotros, y si alguien lo hace está mal. Así que es claro en los evangelios que Juan era capaz de comportarse como el más sectario, intolerante, poco afable, imprudente, impetuoso de todos los hombres. Era volátil, tosco, agresivo, apasionado, celoso y personalmente ambicioso, tanto como su hermano Jacobo. Y ambos habían sido, como dicen por allí, cortados con la misma tijera. Pero una de las características que sí rescatamos del apóstol Juan es que a pesar de toda su forma o de toda su idiosincrasia siendo joven, envejeció bien. Envejeció bajo el control del Espíritu Santo y todas las cosas que le sucedieron le llevaron a cambiar. Y si uno compara el joven discípulo con el anciano patriarca, se va a dar cuenta que hay madurez, hay esferas grandes de debilidades que se transformaron en los puntos más fuertes de Juan. Él es un ejemplo formidable de lo que puede ocurrir en cualquier persona cuando le permite el control al Señor en su vida. Una persona puede tener todas las características negativas de la vida, pero en el momento en que permite que Jesús tome el control y le entrega el control de su vida al Señor, Él cambia y transforma todas las cosas. Creo que la mayoría de nosotros somos testigos de eso, cómo éramos antes de conocer al Señor y lo que venimos a hacer después de conocerlo a Él. Particularmente yo pienso que el Espíritu Santo lo va moldeando y las circunstancias de la vida, permitidas y creadas también muchas veces por el Señor, nos van moldeando nuestro carácter y dejamos de ser tan impetuosos como lo éramos antes. A veces todavía conservamos algunos rasgos en algún momento, porque la personalidad que tenemos es algo que generalmente siempre sale, y especialmente no sale en los mejores momentos de la vida. Cuando hoy en día pensamos entonces en el apóstol Juan, por lo general nos hacemos la imagen de un apóstol anciano y de un corazón tierno, como el anciano importante dirigente de la iglesia cerca del final del siglo. Fue amado, fue respetuoso y tenía una devoción impresionante por el Señor. Pero prácticamente el epíteto de apóstol del amor se lo ganó al final de los tiempos. Y fue un proceso de vida, un proceso por donde Dios lo llevó por muchas circunstancias para que él llegara a ser realmente el apóstol del amor. Y como veremos, sin embargo, el amor no anuló la pasión por la verdad, más bien le dio el equilibrio que necesitaba. Él mantuvo hasta el fin de toda su vida un profundo y permanente amor por la verdad de Dios y fue perseverante en proclamarlo hasta el final. Si una palabra define a Juan, es verdad. Juan tenía muy claro el concepto de verdad. El celo de Juan por la verdad le dio forma a su manera de escribir. De todos los escritores del Nuevo Testamento, él es el más definido en su pensamiento, piensa y escribe en absolutos. Juan no tiene ambigüedades. Juan no dice una cosa hoy y otra mañana. Él habla en blanco y negro, nunca en grises.
Siempre esa fue una característica. Trata con hechos patentes, para él todo está determinado, en su enseñanza no hay áreas medias porque él tiende a poner las cosas en un lenguaje absoluto. Por ejemplo, en el Evangelio pone la luz contra la oscuridad, no hay un término medio en el centro. Pone la vida contra la muerte, el reino de Dios contra el reino del mal, los hijos de Dios contra los hijos de Satanás, el juicio de los justos contra el juicio de los malos, la resurrección de vida contra la resurrección de condenación, y recibir a Cristo o rechazar a Cristo, el fruto como esterilidad, la obediencia como desobediencia y el amor contra el odio. No hay términos medios en Juan. Y toda su carta, cuando ustedes lean a Juan, dense la tarea de leer cuidadosamente toda la forma en que él escribe, se van a dar cuenta que le gusta exponer la verdad en absolutos y opuestos y entiende la necesidad de trazar una línea clara. El mismo enfoque se ve en las epístolas, nos dice que andamos en luz o habitamos en oscuridad. Si somos nacidos de Dios no pecamos, en realidad no podemos pecar, dice en la primera carta en el capítulo 3, verso 9. Dice, o somos de Dios o somos del mundo, en la primera carta en el capítulo 4. Si amamos, hemos nacido de Dios, si no amamos, no hemos nacido de Dios. Versos 7 y 8. Juan escribe, todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Son absolutos. Juan es absolutista en eso. Dice que todas las cosas están sin ser modificadas y nunca va a suavizar las líneas de pensamiento. En la segunda epístola, por ejemplo, plantea una separación completa, total de todo lo que es falso. Veamos versos 9 y 11 en su segunda epístola dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Se da cuenta? Juan era tajante. O sea, Juan dice, ni siquiera lo recibe en su casa. ¿Es o no es? Y si no es, simplemente anúlelo. Esa era la característica. Juan escribe, como decía, en blanco y negro. Por supuesto, al escribir estas cosas, él sabe y entiende muy bien que los creyentes pecamos. Y cuando uno estudia la carta de Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 1, en el capítulo 1, verso 8 y 10, se da cuenta de que él también entendía. No existe una sola persona, un solo creyente, aún amando a Dios, que no peque. De una o de otra forma, todos cometemos errores y todos pecamos. Él lo que quiere subrayar es el hecho de que la justicia, no el pecado, es el principio dominante en la vida de un verdadero creyente. Los que leen a Juan en forma descuidada o superficial pueden llegar a pensar que no hay excepciones en Juan. Pablo, por ejemplo, es el apóstol de las excepciones. Se toma tiempo para explicar la lucha que todos los creyentes experimentamos en la vida de pecado. Si usted lee el capítulo 7 de Romanos, por ejemplo, se da cuenta que Pablo es sumamente enfático. Y Pablo dice de él mismo, dice, miserable de mí, que queriendo hacer lo bueno termino haciendo lo malo. Porque dentro de mí, dice Pablo, está el hacer el bien, pero termino viendo que en los miembros de mi cuerpo hay otra realidad que termina haciendo lo malo. ¿Ve? Pablo habla de los dos lados, pero Pablo se toma tiempo también para explicar que no obstante, él reconoce que debemos seguir librando una guerra con lo que queda del pecado dentro de nosotros, resistir las tentaciones de nuestra carne, despojarnos del viejo hombre, vivir unido al nuevo hombre y así sucesivamente. Ahora, al leer a Juan, uno puede pensar que la justicia viene tan fácil y naturalmente al cristiano que cada fracaso podría ser suficiente como para destruir completamente nuestra seguridad. Es decir, si yo me baso solamente en los escritos de Juan, estoy condenado. Primer error en la vida, me condena. Cuando uno lee a Pablo se da cuenta que Pablo muestra un poco más, y no es que haya una contraposición entre ellos, es simplemente los puntos de vista de cada uno. Pablo nos habla de esa tendencia natural del ser humano hacia el pecado, y que todos en un momento determinado caemos en esa tendencia. Pero también nos habla de la gracia y la misericordia que nos levanta y nos sostiene y que nos permite venir ante el trono de la gracia con libertad. Por eso, cuando yo leo mucho a Juan, a veces tengo que volver a las epístolas de Pablo para encontrar un poquito de respiro, porque Juan es tajante. Juan nos condena completamente. Ahora, por supuesto, tanto las epístolas de Pablo como las de Juan son escrituras inspiradas y ambos son
necesarias. Las excepciones de las que trata Pablo no anulan las verdades presentadas por Juan, al contrario. Y las afirmaciones implacablemente inequívocas de Juan no desvirtúan las cualidades y las condiciones que da Pablo. Ambos son aspectos necesarios de la verdad revelada por Dios. Pero la forma en que Juan escribía es como para una reflexión personal. Su pasión era la verdad y se esforzaba por no hacerla parecer ambigua. Hablaba en blanco y negro, en absolutos, en términos inequívocos y no gastaba tinta en colorear áreas grises. En términos finales, creo que Jesús mismo habló también en absoluto. Si usted lee lo que los evangelios nos hablan de Jesús y de las participaciones que Jesús tuvo con los diferentes grupos, Jesús no tenía términos medios. Jesús hablaba en absolutos. Y cuando tuvo que desenmascarar a alguien, lo hizo sin pelos en la lengua. Dijo lo que tenía que decir. Cuando se enfrentó a los fariseos, los llamó sepulcros blanqueados, camada de víboras, les dijo todo lo que tenía que decirles. Cualquiera hubiera guardado un poco el respeto ante las autoridades, Jesús no, porque Jesús también hablaba en absolutos. Y aunque Juan siempre escribió en un tono cálido y personal, lo que escribió no siempre tranquilizó a sus lectores, sin embargo siempre refleja las profundas convicciones y la devoción absoluta acerca de la verdad. Probablemente sea justo decir que una de las tendencias peligrosas para un hombre con la personalidad de Juan es que puede tener la inclinación natural a llevar las cosas al extremo. La persona que se centra solamente en una forma de pensar, en una forma de ver, a veces cae en el peligro de creer que solo él tiene la razón y nadie más. Y este es un tema con el cual tenía que cuidarse Juan. Indudablemente parece que en sus días de juventud era un poco extremista, parecía carecer de un sentido de equilibrio espiritual. Sus celos, su sectarismo, su intolerancia y la ambición egoísta eran todos los pecados de la falta de equilibrio que él tenía. Juan pasó todo un proceso de vida y fue, como decía, el último de los apóstoles, pero en ese proceso de vida Juan encontró el equilibrio. Por eso decía, si usted lee los evangelios se va a encontrar un Juan, si lee las cartas se encuentra otro Juan. Todas las cosas que encontramos de Juan en los evangelios eran virtudes potenciales que habían sido llevadas a extremos. Por eso fue que a veces los puntos más fuertes de su carácter, irónicamente, le causaron los más prominentes fracasos. Pedro y Jacobo tenían una tendencia similar de tomar grandes capacidades y convertirlas en debilidades. Frecuentemente sus mejores características se transformaban en escollos para ellos. De cuando en cuando, creo que todos caemos víctimas de ese principio. Es uno de los defectos de la depravación humana. Aún nuestras mejores características, corrompidas por el pecado, llegan a ser una ocasión de tropiezo. Y es hermoso tener un alto respeto a la verdad, pero el celo por la verdad debe estar equilibrado por el amor a las personas. O sea, yo no puedo anteponer la verdad al amor. Yo debo de hablar la verdad, pero la verdad nunca debe ser puesta si no está en el amor. Usted escucha a personas que dicen, es que yo soy muy franco, yo digo lo que siento. Usted puede ser franco, pero no tiene por qué ser grosero. Y hay gente que lo que es grosera. O puede derivar una tendencia a juzgar, o a ser duros, o a no tener comprensión. El que yo crea en la justicia, el que yo crea en la verdad, no me da el derecho de respetar la vida de otras personas. Porque siempre tenemos que recordar que la verdad y que la justicia se dan en amor. Es bueno ser trabajador y ambicioso, era una de las características de Juan. Pero si la ambición no está equilibrada con la humildad, podría llegar a ser un pecado muy grande, porque llegaría a promoverse a sí mismo a expensas de los demás. Hay gente muy trabajadora, gente muy ambiciosa, pero es una ambición que no está equilibrada con la humildad y entonces al final llegan a tener problemas. Es decir, sí, una persona debe tener ambición en la vida, una persona debe tener la sana inquietud de querer lograr las cosas, pero no pasando por encima de los demás, sino lográndolas correctamente. Y la confianza es también una hermosa virtud, pero cuando la confianza llega a ser confianza en sí mismo, se convierte en algo pecaminoso. Nos transformamos en personas presumidas y descuidadas espiritualmente. Una persona con mucha confianza empieza a dejar de lado muchas de las cosas que lo llevaron a la fe. Si yo creo, ya yo me creo lo suficientemente bueno, entonces ya no necesito muchas cosas. Pasa muchas veces cuando tenemos ya varios años de estar en el ministerio,
Y es un tema que nosotros, los predicadores, tenemos que cuidarnos mucho. Yo aprendí desde que empecé en el Evangelio, desde que empecé a servir a Dios en el ministerio, aprendí a escribir mis sermones. Y al principio intenté hacer lo que hacen la mayoría de los predicadores, hacer un bosquejo. Punto 1, punto 2, A, B, C y D. Pero resulta que ponía los puntos y después no me acordaba qué era lo que decían los puntos. Porque soy bastante disperso. Entonces tuve que empezar y aprendí desde el principio a escribir desde la A hasta la Z todo mi sermón. Yo escribo absolutamente todo lo que voy a hablar, todo, con comas, con puntos, con todo. Entonces no me pierdo, porque yo sé por dónde voy. Yo sé, voy siguiendo la lectura y no tengo por dónde perderme. Pero me acostumbré así con los años. He llegado a momentos, y ha habido momentos en mi vida, por ejemplo, que de pronto estoy en un lugar, hace poco me pasó, voy a visitar a una familia que se murió un familiar, y yo solamente fui como amigo de la familia a presenciar, a tener un ratito de presencia ahí, y apenas me dijeron, pastor, necesitamos que nos dé una palabra. No ando Biblia, no ando nada. Bueno, ahora tenemos el celular, que es la Biblia también, ¿verdad? Entonces, allí tuve que abrir el celular, abrir la Biblia, improvisar. Y tengo la capacidad para poder hacerlo después de 36 años de ministerio, pero esto podría ser una trampa, porque podríamos llegar a confiarnos tanto que decimos, bueno, entonces no me preparo y que el Espíritu Santo me diga lo que tengo que hacer. Y hay muchos que caen en esa trampa. Ahora, claramente no hay nada inherentemente malo en ser celoso por la verdad, en desear el éxito, en tener un sentimiento de confianza. Son virtudes legítimas, pero incluso una virtud fuera de equilibrio puede llegar a ser un impedimento para la salud espiritual, de la misma forma que la verdad fuera de equilibrio puede conducir a un serio error. Una persona fuera de equilibrio se vuelve inestable. La falta de equilibrio en el carácter de una persona es una forma de intemperancia, una forma de autocontrol, y eso se convierte en un pecado en sí mismo. Es muy peligroso empujar cualquier punto de la verdad y cualquier cualidad del carácter hacia un extremo, cualquiera que sean los extremos. No hay extremos que sean buenos. Todo extremo termina al fin mal. Y esto es lo que vemos en la vida de Juan, el discípulo más joven. En varias ocasiones se condujo como un extremista, como un fanático, como un intolerante, como un hombre violento, imprudente, que en forma egoísta se comprometió con su propia estrecha percepción de la verdad. Él decía, esta es la verdad y de aquí no me salgo, y nadie que diga otra cosa la puedo creer porque esta es la verdad. Y siempre la verdad depende mucho de la óptica de quien la esté viendo. Porque lo que para mí representa una verdad, pudiera ser que para usted no represente la misma verdad. Entonces, no podemos caer en esos absolutos de decir, esta es la única verdad existente. Porque podrían haber diferentes puntos de vista, aunque el centro sea el mismo. Es decir, yo sé que la única verdad que existe en el mundo se llama Jesús, no hay duda. Pero muchas veces la verdad, si no se sabe canalizar, si no se lleva a un plano de equilibrio, podríamos caer en problemas. En los primeros años fue el más improbable candidato para que se le recordara como el apóstol del amor. Pero 3 años con Jesús empezaron a transformar a un fanático centrado en sí mismo y lo convirtieron en un hombre maduro y equilibrado. Y 3 años con Jesús cambiaron a este hijo del trueno hasta que se convirtió realmente en el apóstol del amor. En aquellos puntos donde carecía de equilibrio, Jesús le dio el equilibrio. Y en el proceso, Juan se transformó de un fanático impetuoso a un piadoso y tierno anciano dirigente de la iglesia primitiva. Ahora, Juan parece haberse entregado a la verdad muy temprano en su vida. Desde el comienzo lo vemos como un hombre espiritualmente consciente que buscaba la verdad, quería seguir la verdad. Cuando nos encontramos a Juan por primera vez, lo encontramos siendo seguidor de Juan el Bautista. Esa fue la primera experiencia. Él y Andrés eran discípulos de Juan el Bautista. Pero al igual que Andrés, Juan, sin vacilar, empezó a seguir a Jesús. Pareciera desleal, como era discípulo de Juan el Bautista, pero de pronto aparece Jesús y él se va detrás de Jesús. No, es que Juan tenía una característica muy clara. Juan el Bautista dijo, él es el que sigue. Yo nada más le preparé el camino. Y él dijo, si él es la verdad, yo voy con la verdad. Hasta aquí la verdad era Juan el Bautista. Juan el Bautista ya no va a estar más, y aunque esté ahí, yo no voy detrás de hombres, yo voy detrás de la verdad, y la verdad se llamaba Jesucristo. Y él entendió muy claro esto.
Juan dijo en un momento: es necesario que él crezca y que yo mengüe, y ahí fue suficiente, tanto para Juan como para Andrés, para dejar a Juan el Bautista y seguir a Jesús. No habían seguido a Juan por la personalidad de Juan, no lo habían seguido porque predicaba muy bonito, no lo habían seguido porque bautizaba en el Jordán, lo habían seguido por la verdad que él representaba, y una vez que apareció la verdad, que era Jesús, entonces siguieron a Jesús. El amor de Juan por la verdad es evidente en todos sus escritos. El Evangelio, en su Evangelio usa 25 veces la palabra griega para verdad, solamente en el Evangelio. Y la usa 20 veces más en las cartas que escribió. Es decir, 45 veces usa la palabra verdad en sus escritos. Juan decía: no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Su más elocuente epíteto para alguien que dijera ser creyente mientras andaba en la oscuridad fue: el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Y nadie en toda la Escritura, excepto el mismo Señor, pudo ensalzar más el concepto puro de la verdad que Juan. Pero a veces en sus años jóvenes el celo de Juan por la verdad carecía de amor y carecía de compasión por la gente, y necesitaba aprender el equilibrio. El incidente, por ejemplo, en Marcos capítulo 9, Juan le prohíbe a un hombre echar demonios en el nombre de Jesús. Y esta es una buena ilustración del texto. Ahora, aquel hombre estaba haciendo lo que Jesús hacía y estaba siguiendo a Jesús. No era del círculo de los 12, no pertenecía. Recordemos que Jesús tenía un círculo íntimo de 3, un círculo más abierto de 12, y se nos habla en algún momento de 70 que salieron a predicar, y no sabemos cuántos más habían en el grupo. Pero cuando Marcos nos cuenta en el capítulo 9 este incidente, nos cuenta que este impetuoso de Juan no resistía que alguien que no pertenecía a los 12 tuviera la capacidad o la posibilidad de reprender demonios, aunque los demonios le hicieran caso porque era en el nombre de Jesús. De nuevo, este es el único lugar en los evangelios sinópticos donde Juan actúa y habla solo y revela una importante faceta del carácter. Vemos aquí un raro aspecto de Juan sin Jacobo y sin Pedro, hablando por él solo. Es ese el auténtico Juan. Ahora, este mismo incidente se relata en Lucas capítulo 9, justo antes de que Lucas relate el episodio en la aldea de los samaritanos. Recuerdan que les hablé la semana pasada cuando Jacobo y Juan llegaron a Jesús para pedirle ¿qué? Que les permitiera mandar fuego para quemar a todos los samaritanos y desaparecerlos de la faz de la tierra. Ahí notamos esos rasgos de carácter, tanto de Jacobo como de Juan, y en ambos casos Juan exhibe una intolerancia detestable, un elitismo y una falta de amor genuino por las personas. Con los samaritanos quería fulminarlos con fuego, terminarlos. Y con este, como no era parte del círculo, quería prohibirle terminantemente expulsar demonios en el nombre de Jesús. Y ese era justamente Juan. Ahora, el incidente también ocurrió poco después de la transfiguración de Jesús. ¿Recuerdan aquella gloriosa experiencia en lo alto de la montaña de la que fueron testigos solo los 3 del círculo íntimo: Pedro, Jacobo y Juan? Y realmente esto establece el contexto para lo que ocurre después en el mismo capítulo. Como siempre, es vital que entremos al contexto. Yo siempre lo he dicho, para que usted pueda entender algo que está sucediendo en un texto, tiene que venirse atrás para ver qué es lo que ha sucedido anteriormente y llegue a entender lo que está pasando allí. En Marcos 9:1, Jesús le dice a sus discípulos: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Por supuesto, aquello tiene que haberle sonado a los discípulos como una promesa de que el reino milenial vendría antes de que ellos murieran. Ellos tenían claro, si Jesús dice que algunos de los que están allí no van a ver la muerte hasta que haya venido el reino, ellos dijeron: bueno, es que el reino se va a establecer ya. O sea, ya es pronto, ya Jesús viene ahora, va a reinar. Y eso motivó, lo que les contaba también la semana pasada en el caso de Jacobo, a que ellos hablaran con la mamá y la mamá influyera un poco con Jesús y le dijera: vea papito, usted tiene que poner a mi chiquito a la derecha y al otro chiquito a la izquierda para que ellos reinen con usted cuando usted esté en su reino. Ese era el pensamiento que ellos tenían. Por supuesto, aquello tiene que haber sonado muy bien para ellos, y hoy, más de 2000 años después de la muerte del último discípulo, seguimos esperando el establecimiento del reino milenial sobre la tierra. Entonces, ¿cuál fue la promesa de Jesús? ¿Qué quería decir Jesús
cuando dijo que algunos de ellos no gustarían la muerte. Jesús le estaba prometiendo un anticipo de atracciones que habrían de ocurrir. 3 de ellos tendrían el privilegio de ver un anticipo de la gloria. Por eso Jesús dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, no dijo todos, algunos. ¿Quiénes eran esos algunos? 3. ¿Quiénes eran esos 3? Pedro, Jacobo y Juan, que tuvieron el privilegio de ver a Jesús transfigurado y ver a Moisés y a Elías junto con Jesús. Entonces ellos vislumbraron la gloria y el poder del reino que vendría, y eso ocurrió menos de una semana después de que Jesús les prometiera que algunos de ellos verían el reino. Entonces dice en el versículo 2, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Ve? Una vez que hizo la declaración, 6 días después, una semana después, se transfiguró. Jesús tomó a los 3 en quienes más confiaba, a sus discípulos amigos más íntimos, los lleva al monte donde descorrió el velo de la condición humana para que la gloria Shekinah de Dios, la esencia misma de la naturaleza de Dios, brillara con un fulgor impresionante. En el verso 13 dice, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Mateo dice que lo que vieron era tan abrumador que los discípulos se postraron sobre sus rostros. Mateo 17:6. Nadie en la tierra había experimentado algo ni remotamente parecido desde la época de Moisés, que fue el único que dice que vio cara a cara a Dios. Sin duda fue una experiencia trascendental, una experiencia única para aquellos 3 discípulos, y por supuesto, como si fuera poco, les aparece Elías y Moisés hablando con Jesús. Según el verso 6, los discípulos estaban tan asustados que no sabían lo que hablaban. Y Pedro, en un arranque típico de esos que tenía Pedro, habló y dijo, maestro, qué bueno que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Seguramente Pedro pensó que esas apariciones de Elías y Moisés significaban la inauguración del reino de Dios. Jesús les había prometido que ellos no verían la muerte, y dijeron, bueno, ahora sí, ya vinieron Elías, ya vino Moisés, ahora ellos 3 van a salir, vamos a gobernar y vamos a establecer el reino. Y eso fue lo que pensó Pedro humanamente. Ahora, también parece estar pensando erróneamente que ellos 3 constituirían lo que se podría llamar un triunvirato de iguales, Elías, Moisés y Jesús. Y esto pondría a Jesús en una escena como si fuera un patriarca o como si fuera un profeta. Y sabemos que Jesús era Dios. Entonces, ellos vieron las 3 figuras, Jesús, Moisés y Elías, y dijeron, aquí están. Estos son los 3 del reino, los 3 que van a gobernar. No. Recordemos que Dios no comparte su gloria con nadie, ni sea Moisés o sea Elías. Y en el versículo 5 de Mateo 17 dice, vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y ahí Dios dejó claro, no es Elías, no es Moisés, es Jesús. Aquellos eran virtualmente las mismas palabras que había venido del cielo cuando Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Y esa fue la experiencia maravillosa para Pedro, para Jacobo y para Juan, y se les estaba dando un privilegio único sin paralelo en toda la crónica de la historia de la redención. Pero Marcos capítulo 9, verso 9 dice, y descendiendo ellos del monte, Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. ¿Se imagina lo difícil que fue para ellos haber vivido esa experiencia y no poder decir absolutamente nada? No poder comunicárselo a nadie. Yo me imagino que hubiera pasado si Jesús no se los advierte. Simplemente pensemos en la escena. Están ellos 3 ahí y están los 9 abajo, totalmente afuera de contexto de lo que acaba de pasar. Pedro, Juan y Jacobo llegan y dicen, chiquillos, ustedes no saben lo que acaba de pasar. No tienen una idea. Lógicamente el privilegio es para personas como nosotros, nada más. Y seguramente hubieran rajado un poco con el tema. Y yo me imagino a Pedro incluso diciendo, yo hasta le di la mano a Moisés. Me imagino. Por eso Jesús les pidió, no digan absolutamente nada. Ellos habían sido testigos de la cosa más increíble que jamás un ser humano había podido ver, y no se les permitió compartirlo con nadie.
se les puso una restricción. Después de todo, los discípulos, y estos tres en particular, estaban constantemente discutiendo, como lo vimos la semana pasada, en quién sería el mayor en el reino de los cielos. ¿Quién se sentaría a la derecha? ¿Quién se sentaría a la izquierda? Después de esta experiencia, ¿qué creen que hubiera pasado si Jesús los deja que ellos hablen? No se los hubiera aguantado nadie. De modo que tiene que haberle sido extremadamente difícil no poder usar esa experiencia como un argumento o como algo a su favor en diferentes casos. Posiblemente al bajar del monte ellos habrían querido proclamar a los cuatro vientos lo que acaban de ver. Y yo me imagino, el círculo de los discípulos de Jesús a veces lo vemos y tenemos la idea equivocada de que los discípulos todo el tiempo andaban todos como agachados, como con una cabeza así, como con oración. No, era un círculo de amigos. Probablemente en algún momento contaban un chiste, probablemente en algún momento se reían de algo. Creo que Jesús era una persona súper divertida. Uno lee ciertas cosas en los evangelios y se da cuenta que Jesús era divertido. Jesús no era una persona tosca, ni era una persona amargada como se trata de ver en las películas. Jesús era una persona agradable. Hay muchas características que lo hacen agradable. De hecho, los niños, lo decía el otro día, un niño no se acerca a alguien de cara larga, no se acerca a un amargado. Los niños buscan a las personas alegres, a las personas que le llaman la atención. Pero un niño o una persona con cara larga o amargada no lo buscan. Los niños van a buscar siempre a alguien alegre. Y Jesús tuvo que haber sido un tipo muy alegre. Es más, hay algunas escenas en los evangelios que nos hacen ver esa chispa de picardía a veces en la vida de Jesús. Por ejemplo, aquella escena donde Jesús habla de si alguien quiere quitarte la túnica, entrégale también el manto. En esa escena se deja ver la chispa de humor que Jesús estaba implantando. Y yo creo que cuando Jesús dijo esto, la gente se moría de risa. Solo imaginen el cuadro. Hay un tribunal, están el acusador y el acusado. El acusado es una persona muy pobre, solo tiene dos ropas para vestirse, uno lo que se llama el manto interior y el otro el manto exterior. Cuando una persona muy pobre no tenía con qué pagar una deuda, y no tenía nada que le pudieran quitar, lo único que la ley permitiera que le quitaran el manto, que era la ropa exterior o el vestido exterior. El vestido exterior le servía para cubrirse del sol, le servía para cubrirse en la noche del frío, y era la única posesión que una persona pobre, realmente pobre, muy pobre, tenía. Entonces, alguien lleva a un pobre muy pobre al tribunal y lo lleva para quitarle la túnica o el manto. ¿Quién haría eso? En la época de Jesús, la pobreza era una situación bastante extrema y había usureros que prestaban con grandes intereses, se quedaban con las propiedades, despojaban a la gente de todo lo que tenían, incluso los recaudadores de impuestos también lo hacían, y cuando la gente no tenía con qué pagar, entonces pagaban con lo que tenían, y lo que tenían eran los dos vestidos, era el de adentro y el de afuera, y le quitaban el de afuera. Entonces Jesús va al extremo, dice, si alguien te quiere llevar a juicio para quitarte la túnica, entrégale también el manto. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Quédese chingo en la corte. Eso fue lo que dijo Jesús. Quítese la ropa y se queda chingo en la corte a ver qué van a hacer. Porque cuando alguien preguntara, ¿pero qué te pasó? Porque recuerde que en el contexto judío la desnudez era una vergüenza no para el que se desnudaba, sino para los que veían la desnudez. Era más para el que lo veía que para el que lo... Y alguien decía, ¿pero qué te pasó? De ahí el hombre, no le pude pagar la deuda, me quitó el manto y yo también le entregué, me quitó la túnica y también le entregué el manto. Y me quedé chingo y no tengo nada más, eso es lo que yo soy. Incluso en algún momento podría decir, y si quiere se queda con el cuerpo también, porque es lo único que tengo. Me explico, yo no me imagino a Jesús contando eso con una cara larga. Me imagino que Jesús estaba hablando y estaba contando algo que la gente podía reírse. En esa misma escena, Jesús pone una segunda posición y dice, y si alguien quiere obligarte a caminar por 1 milla, ve con el 2. Alguien dijo, esto no sería como hacer más terrible el dolor de tener que caminar 1 milla y decir, bueno, voy a caminar otra. ¿Quién podía obligar a alguien a caminar 1 milla? Recordemos que el pueblo judío era un pueblo ocupado por los romanos. Los romanos tenían derecho de hacer lo que les diera la gana. Entonces un soldado romano, que los legionarios que iban de un lugar a otro, llevaban siempre un salveque, y era un salveque bastante pesado, donde llevaban todos los implementos para dormir en cualquier lugar,
para la comida, para el viaje, las armas que ellos utilizaban, y el salveque era bastante pesado. Como ellos eran un territorio ocupado, el soldado podía venir y veía a un judío ahí y le decía, tome, lléveme esto. Y la ley establecía que el judío tenía la obligación de llevar 1 kilómetro o 1 milla aquella carga pesada. Al llegar al final de la milla, el judío podía agarrar y tirarle el salveque y decir, hasta aquí cumplí, no puede, y no lo podía obligar. Es más, hubo tanta arbitrariedad en esto que se creó una ley que se llamaba la ley de Langarella, y la ley de Langarella especificaba que si un soldado obligaba a un judío a llevar más de 1 milla, podía ser descalificado, podía pasar todo el día con 2 pesas en la mano, todo el día sosteniéndolas aquí, 2 ladrillos fuertes, sosteniéndolas en la puerta del jefe, o incluso podía llegar hasta la muerte. Así que un soldado no se jugaría nunca el chance de obligar a un judío a llevar más de 1 milla. ¿Qué le está diciendo Jesús a la persona que está siendo humillada? Si te obligan a llevar la carga por 1 milla, vete con el 2. ¿Se imaginen el cuadro? Y la gente tuvo que haberse reído, porque dice Jesús, cuando llegues al final de la milla, el instinto natural va a ser tirar la carga, pero cuando llegues al final le dices, la que sigue corre por mi cuenta, ahora voy yo. ¿Y qué va a hacer el soldado? Él sabe que lo pueden enjuiciar, él sabe que lo pueden matar, él sabe que lo podrían descalificar, y está el soldado rogándole al judío, vea, por favor, suelte la carga, por favor, no la lleve más, vea, de verdad, por favor. Eso es lo que está tratando de hacer Jesús. Entonces yo no veo a un Jesús que fuera una persona tosca o una persona brusca, al contrario, Jesús tenía sentido del humor. Me desvío un poco del tema, pero bueno. Ahora, parece haber dado como un incentivo al debate sobre cuál era el más grande, porque más adelante en el mismo capítulo de Marcos dice que fueron a Capernaum, Marcos 9:33, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué era lo que ustedes estaban hablando en el camino? Les preguntó Jesús. Ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Jesús sabía lo que ellos hablaban en el camino o no sabía lo que hablaban en el camino? Sí, lo sabía. Había algo que no pudiera saber Jesús. Él escuchó lo que ellos estaban hablando en el camino. ¿Y qué era lo que venían hablando en el camino? Dice el verso 34, callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Esa era una tendencia de estos discípulos. No es difícil imaginarse cómo comenzó la discusión. Pedro, Jacobo y Juan, rebosando de confianza después de la experiencia en el monte, seguramente sintieron que ahora estaban en una posición ventajosa. Y aunque no podían decir nada, probablemente Pedro, Jacobo y Juan decían, vean, yo no quiero hacer aguafiestas, pero nosotros vamos a ser principales. Es que hay ciertas cosas que nosotros sabemos que ustedes no saben. Hay experiencias que solo las vivimos los íntimos, nada más. Y probablemente iban discutiendo esto en el camino y Jesús lo sabía. Habían visto cosas maravillosas de las cuales no se les permitía hablar. Probablemente cada uno esperaba ver alguna señal que confirmara quién era el más grande entre los tres, porque ahora había otro problema. El problema no es solamente que los 3 se creían superiores a los otros 9, sino de esos 3, quién estaba arriba y quién estaba abajo. Pedro tenía más relevancia en el grupo apostólico. Jacobo como que le seguía, Juan era el que estaba como menos, pero la discusión podría haber sido quién de los 3 iba a ocupar cierto lugar. Obviamente le remordió la conciencia, por eso fue que no pudieron admitir de qué era lo que venían hablando. Por supuesto Jesús sabía y aprovechó la oportunidad, y en los versos 35 al 37 dice, entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Ellos tenían el concepto al revés. Si querían ser los primeros en el reino, necesitaban ser los servidores. Si de verdad querían ser grandes, necesitaban ser como un niño. En lugar de discutir, de pelearse los unos a los otros, en lugar de querer imponerse sobre los demás, en lugar de rechazarse mutuamente, exaltarse, necesitaban asumir el papel de servidores, el papel de siervos, y esa fue una lección sobre el amor. Aquel amor del que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, los versos 4 y 5, cuando Pablo dice, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. El amor se manifiesta justamente en el servicio hacia
las demás personas. Y esto aparentemente llegó al corazón mismo de Juan. Fue una seria reprimenda y obviamente captó el mensaje. Aquí es donde encontramos la única vez en que Juan habló en los evangelios sinópticos, y Juan le respondió, verso 38 de Marcos 9, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. ¿Ve? ¿Cuál es el resultado? Ahora, ¿qué creo? Esto es sectarismo. Reprender a alguien por ministrar en el nombre del Señor solo porque no pertenece al grupo, eso muestra la intolerancia de Juan, del hijo del trueno, pero esto no era otra cosa que estrechez de mente, que ambición de tener solo ellos el privilegio y no compartirlo con nadie más. Y aquí vemos claramente que Juan no era una persona pasiva, era agresivo, era competitivo. Condena a un hombre porque está ministrando en el nombre de Jesús, solo porque no era parte del grupo. Juan había intervenido y había tratado de acabar con el ministerio de aquel hombre por una simple razón: no pertenece a los 12. Y si no pertenece a los 12, no puede ministrar en el nombre de Jesús. Ahora, yo me siento inclinado a creer que Juan hizo esta confesión porque se sentía arrepentido. Porque si se dan cuenta, siempre en los evangelios habló Pedro y Juan, Jacobo y Juan, nunca Juan solo. Aquí habló solo. Pero en medio de lo que Jesús les está diciendo, Jesús les estaba diciendo, poniendo como ejemplo al niño, el que no es humilde como el niño, no heredará el reino de los cielos. Y creo que Juan se sintió conmovido por aquella situación y entonces fue inclinado a hacer una confesión de arrepentimiento. Creo que le dolía el aguijón de la censura de Jesús y dijo esas palabras en calidad de un pecador penitente, como confesándole a Jesús: Señor, vea, como metimos la pata, hicimos esto, le prohibimos a alguien. Y el hecho de que hiciera esa confesión era un indicativo de la transformación que ya venía sucediendo en el corazón de Juan. A él le estaba remordiendo la conciencia, estaba empezando a dejar de ser tan tosco y a ser un poco más tierno. Siempre había sido celoso, apasionado por la verdad, pero ahora Jesús le estaba enseñando a amar al prójimo, y este es un momento crucial en la vida del apóstol Juan. Estaba empezando a entender el necesario equilibrio entre la verdad y el amor. El reino necesita hombres con valor, con ambición, con energía, con pasión, con firmeza y con un celo por la verdad. Juan tenía todas estas características, pero para lograr su potencial necesitaba equilibrar todas estas cosas con el amor. Juan siempre estuvo dedicado a la verdad. Por supuesto, no hay nada de malo en esto, pero no es suficiente. El celo por la verdad tiene necesariamente que estar equilibrado por el amor hacia las personas. La verdad sin amor carece de bondad, es brutalidad. Por otro lado, el amor sin la verdad no tiene carácter más que de hipocresía. Un amor que no tiene verdad es una hipocresía. Muchas personas están tan fuera de equilibrio como lo estaba Juan, solo que en otra dirección. Ponen mucho énfasis en el punto de apoyo en la que gira el amor. Algunos son meramente ignorantes, otros están engañados, o incluso algunos simplemente no les interesa la verdad. En cada caso, la verdad se pierde y todos quedan en su error, envueltos en un sentimiento frívolo y tolerante, lo que no es otra cosa que simplemente falta de amor. Ahora, el verdadero amor, como lo decía Pablo, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Por otro lado, hay muchos que tienen la teología correcta, conocen la doctrina, pero carecen del amor y son jactanciosos. Estaba reunido con una persona el día de ayer, ha estado viniendo a nuestra comunidad y me decía: pastor, hay algo que no entiendo. Yo he estado en 3 iglesias anteriormente y de la última salí y no quise volver a ninguna. Tenía un año de estar fuera. Yo llego a la iglesia y usted me recibe en la puerta y me saluda como si me conociera, y me decía él, cuando yo lo vi, dije: este es un ujier más, es uno de los ujieres que recibe a la gente en la puerta. Mi sorpresa fue cuando usted pasó a predicar. Yo dije: mira, es el pastor. Y entonces me decía: ¿por qué usted hace lo que hace? ¿Por qué no recibe en la puerta? ¿Por qué no saluda como si nos conociera? Es que yo estoy acostumbrado que el pastor tiene que estar en un nivel donde no se roza con la gente. Le digo: bueno, es que entonces no es pastor. Porque usted se imagina un pastor que se va y se mete en una cueva o se mete en un monte alto mientras las ovejitas andan por allí todas expuestas a que los lobos las agarren. ¿Qué hacía el pastor?
estaba en medio de ellas, las guiaba, las cuidaba, las apacentaba. Por eso se nos compara con pastores. El hecho de ser pastor no es un privilegio más allá, es una persona que tiene la obligación de cuidar, tiene la obligación de proteger, de dirigir. Y si no está haciendo esto, entonces no está siendo pastor. Hay muchos profesionales en el Evangelio. Hay muchas personas que tienen la teología correcta, pero no han entendido la parte de que nos corresponde bajar para que el que suba sea el Señor. Y esto es un tema que nosotros siempre tenemos que tenerlo claro. Yo con el liderazgo de esta iglesia siempre lo he puesto sumamente claro. Ni yo soy mejor que ninguno de los que están conmigo, ni ellos son mejores que yo. Estamos todos al mismo nivel y servimos al mismo Dios. Y ninguna persona que se sienta en una de nuestras sillas es inferior o superior a ninguno de nosotros. Para la óptica de Dios somos exactamente iguales, simplemente que unos tenemos unos dones y otros tienen otros dones, y Dios nos usa en formas diferentes. Entonces, la persona verdaderamente piadosa tiene que cuidar las dos virtudes en porciones iguales. Si desea algo en su santificación, tiene que darse esto. Si busca algo en el reino espiritual, busque un equilibrio perfecto de verdad y de amor. Conozca la verdad, pero apoye la verdad en el amor. Y en Efesios 4 el apóstol Pablo describe este equilibrio entre la verdad y el amor como un pináculo mismo de la madurez espiritual. Pablo escribe, la medida de la estatura, dice que nosotros tenemos que llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Está hablando de la madurez completa, de la semejanza perfecta con Cristo, así como ejemplifica la meta hacia donde debemos acudir. Dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. ¿Ve? La verdad por sí sola, sin el amor, no tiene razón de ser. Y el parecernos a Cristo lo lograremos o lo haremos siempre y cuando sigamos la verdad en amor, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Entonces, manifestar ambos, verdad y amor, solamente se da cuando una persona es un creyente maduro, que ha crecido en la medida de la estatura, que pertenece a la plenitud de Cristo, y así es como se define la verdadera madurez espiritual. Es interesante que en nuestros círculos cristianos o en nuestros círculos evangélicos somos a veces diametralmente opuestos a lo que la palabra del Señor enseña. Por ejemplo, si usted lee la vida de Pablo, Pablo es un gran ejemplo para nosotros. Lea la primera carta escrita por Pablo, que es primera de Corintios, y en la primera carta escrita por Pablo, Pablo se llama a sí mismo Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Y él exalta su llamado y su apostolado. Recordemos que Pablo le costó el apostolado porque no era reconocido por los otros 11. Pablo fue el último de los apóstoles y fue escogido directamente por Dios. Pero él se llama en Primera de Corintios, él como apóstol de Jesucristo. Pero la última carta escrita por Pablo, Pablo se llama Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Pareciera que en el camino y en la madurez, Pablo fue avanzando y avanzando, y entre más avanzaba, más bajaba. Entre más subía, más bajaba. Es decir, que empezó era un rabino inicialmente, estudió a los pies de Gamaliel, era uno de los más connotados rabinos de Israel, se convierte al cristianismo y se convierte en el gran apóstol Pablo. Termina su labor siendo un siervo de Jesucristo, y como él mismo lo dijo, un siervo inútil de Jesucristo. El contraste con la era moderna es que muchos empiezan siendo siervos humildes, pero terminan siendo apóstoles. Y algo sucedió en el camino, como que en lugar de ir para abajo, vamos para arriba. Y lastimosamente esto se da mucho hoy, y esto es justamente un desbalance entre la verdad y el amor. Entonces, la persona que es auténticamente como Cristo, conoce la verdad y la habla en amor. Conoce la verdad como un Cristo revelado y ama como un Cristo revelado. Como apóstol maduro, Juan aprendió muy bien la lección. En su breve segunda epístola ofrece una prueba vivida del equilibrio de las virtudes gemelas entre el amor y la verdad. A través de esa epístola, Juan repetidamente acopla los conceptos de amor y verdad. Dice, Juan le escribe esta carta a una señora elegida y a sus hijos. No hay una unidad de pensamiento sobre quién es esta persona o esta mujer elegida. Él empieza diciendo en el versículo 1 de su segunda carta, a la señora elegida y sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Y luego pasa la primera mitad de la epístola animándoles a andar en amor.
Les recuerda el nuevo mandamiento, el cual por supuesto no es realmente nuevo, sino que reafirma los mandamientos que ya hemos oído. Dice en el verso 5, que nos amemos los unos a los otros. Así que la mitad de la breve epístola es toda acerca del amor y anima a esta mujer y a sus hijos no solo a andar en la verdad, sino también a recordar que la suma y la sustancia de la ley de Dios es el amor. Entonces no hay tanto solamente el tema de la verdad, sino el tema del amor, y Juan llega a la conclusión de que son inseparables. Después de todo, el primero y más grande mandamiento que aparece en Mateo 22:37 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, la última instancia, el amor es la auténtica verdad. Y Juan logra encontrar el equilibrio en la segunda carta, es decir, cuando ya está mucho más maduro, cuando ha crecido bastante, él llega a entender esta verdad. Y el amor genuino no es un sentimiento meloso que descuida la verdad y tolera todo lo demás. Vea lo que escribe él en los versos del 7 al 11. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad pues por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros que no trae esta doctrina, no lo reciban ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Juan ya no pide que descienda fuego del cielo contra los enemigos de la verdad, pero advierte que tampoco se puede ir al otro extremo, de simplemente tolerar todas las cosas por el amor. El amor no es tolerancia, el amor es lo que nos lleva a entender la verdad desde otra óptica. Y por supuesto el apóstol no está recomendando a esta mujer que maltrate o sea descortés con los demás. Se nos dice que hagamos bien a los que nos aborrecen, que amemos a los que nos odian, que bendigamos a los que nos maldicen, que oremos por los que nos calumnian, pero nuestra bendición a nuestros enemigos no debe simplemente quedar en algo superficial. Tenemos que vivir el Evangelio en toda la plenitud del Evangelio. No es fácil amar a los enemigos, pero tenemos la obligación de intentarlo por lo menos. No es fácil amar al que te hace un daño, pero tenemos la obligación de orar por esa persona y de tratar de sanar el corazón. Porque al final, si no sanamos el corazón, los que más perjudicados nos vamos a ver somos nosotros mismos. Muchas veces cuando guardamos resentimiento, cuando guardamos odio, cuando guardamos algo en nuestro corazón, los más dañados y los más destruidos somos nosotros. Probablemente la otra persona ya ni se acuerda de lo que pasó y nosotros vivimos guardando ese sentimiento el resto de nuestra vida. Y hay que liberarse de esto. Y por eso la palabra nos llama a orar por los enemigos, a amar a los que nos aborrecen, porque eso libera nuestro espíritu, eso nos da la libertad de poder ser mejores. El amor y la verdad tienen entonces que mantenerse en un equilibrio perfecto. Nunca debe abandonarse la verdad en nombre del amor, ni tampoco el amor debe ser depuesto en el nombre de la verdad. Esto fue lo que Juan aprendió y lo que Jesús le enseñó, el equilibrio que él desesperadamente necesitaba. Él aprendió el equilibrio también entre la ambición y la humildad. En su juventud tuvo planes ambiciosos para sí mismo. No es inherentemente malo aspirar a tener éxito o a desear éxito en la vida, pero es malo, decía anteriormente, cuando hay motivos egoístas, como los tuvo aparentemente Juan. Y es especialmente erróneo ser ambicioso sin ser humilde. Hay aquí otro importante equilibrio que debe ser atacado de otra forma. La virtud que se vuelve en un vicio. La ambición sin humildad es egoísmo, incluso es delirio de grandeza. En Marcos 10, un capítulo después del incidente donde Juan censura al hombre que estaba ministrando en el nombre de Jesús, encontramos la descripción de Marcos de cómo Jacobo y Juan se acercan a Jesús con la solicitud de sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda. Irónicamente, Jesús acababa de reiterar la importancia de la humildad. Marcos 10:31 dice, Jesús les dice, muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Recuerde, esa fue virtualmente la misma afirmación que provocó la confesión de Juan en Marcos 9. Allí Jesús tomó al niño, lo puso en medio con una lección objetiva sobre la humildad y le dijo, si alguno quiere ser primero, será postrero, será el servidor de todos. Jesús simplemente estaba reiterando la misma lección que le había enseñado
vez tras vez a los discípulos acerca de la humildad. Sin embargo, solo unos pocos versículos más adelante, versos 35 al 37 de Marcos 10, dice que Jacobo y Juan se presentan a hacerle la petición. Es decir, no entendieron nada. No lograron entenderlo del tema de la humildad. Y aquí descubrimos que estaban buscando ese favor, incluso en forma secreta. Lo vimos la semana pasada en el caso de Jacobo. Porque no fue que en medio de una reunión de los apóstoles ellos dijeron: maestro, ¿podemos hacerte una pregunta o una sugerencia? No, buscaron a Jesús aparte, acompañados, dice otro de los evangelistas, de su mamá, para que hiciera la petición directamente a Jesús. Llegando a un punto donde la humildad estaba completamente desviada en el caso de ellos, porque lo único que estaban esperando, lo único que querían era cuál de ellos o quiénes serían los más importantes y los más privilegiados y los más cercanos de Jesús. Ahora, yo creo, de una forma muy particular, que cada discípulo de Jesús, cada uno, aún los que menos se mencionan, tenía la aspiración de estar muy cerca de Jesús. ¿Y quién no? ¿A quién no le gusta estar cerca del líder? ¿A quién no le gusta tener la posibilidad de conversar con el líder, de estar con él, de acompañarlo, de caminar? Creo que a todos nos gusta. Pero unos, como el caso de estos tres, fueron más enfáticos en querer demostrarlo con la intención equivocada. Porque podría ser que cualquiera de los otros tuviera la intención correcta, pero ellos tenían la intención equivocada. Su ambición no estaba templada por la humildad. Y Jesús repetidamente había dejado claro que las más altas posiciones en el reino están reservadas para los más santos y para los más humildes de la tierra. Ahora, vea la respuesta en el capítulo 42 y 43. Mas Jesús, llamándole, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera de vosotros ser el primero será el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Los que quieren ser grandes deben primero aprender a ser humildes. Jesús mismo fue la perfección de la humildad verdadera. Además, su reino es llevado adelante por un servicio humilde, no por política, por estatus, por poder, por dominio. Este fue el punto de Jesús cuando puso al niño en medio de los discípulos. Porque, ¿qué tiene de prepotente un niño? El niño lo que tiene es inocencia. Y a veces actúan por pura inocencia. El niño no le está importando si está bien vestido o no está bien vestido. No le está importando si debe guardar o no guardar la etiqueta. Un niño es un niño. Usted lo ve que no guarda la compostura. Él camina, corre, hace. Yo veo a mi nieto, por ejemplo. A veces lo visten tan lindo y no le dura casi nada. 2 toques él, y le encanta quitarse las medias. No le gustan los zapatos y le encanta quitarse las medias. Y uno le ve el piecillo todo negro, sucio, andar por todo lado. Pero eso es él. Él no anda preocupado de si los pies se ensuciaron o no se ensuciaron. Es un niño. Y eso era lo que Jesús quería ejemplificar con ellos. Jesús decía cualquiera, en Lucas dijo: cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será exaltado. En Lucas capítulo 14, versos 8 al 11 dice: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro distinguido, otro más distinguido que tú, esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: dale el lugar a este, y entonces comienzas con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ven y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo en la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto era una simple enseñanza de parte de Jesús para entender, y que ellos pudieran entender acerca de la verdad. Una y otra vez Jesús enfatizó esta verdad. Si usted quiere ser grande en el reino, ¿cómo lo logra? Siendo el siervo o el servidor de todos los demás. Y es admirable cuán poco penetró esta verdad en la conciencia de los discípulos, aún habiendo estado 3 años a la par de Jesús. En la última noche del ministerio terrenal, ninguno de ellos tuvo la humildad de tomar la toalla y la palangana para lavar los pies de ninguno. Ahí estaba la palangana, ahí estaba el agua y estaban las toallas. ¿Quién se levantó a lavar los pies de los discípulos? Jesús. Era en el último momento, habían caminado 3 años juntos, en el último momento no tuvieron la iniciativa de decir:
vamos a lavarle los pies ni siquiera al maestro, menos a los demás. Pero Jesús tomó la iniciativa, así que Jesús mismo lo hizo. Finalmente Juan aprendió lo que es el equilibrio entre la ambición y la humildad. De hecho, la humildad es una de las grandes virtudes que se destaca en los escritos de Juan. Y a través del Evangelio de Juan, por ejemplo, él no menciona ni una vez su nombre. El único Juan que se menciona por nombre en el Evangelio de Juan es el Juan el Bautista. El apóstol Juan se rehúsa a hablar de sí mismo en referencia a sí mismo. En lugar de eso habla de él en referencia a Jesús. Nunca se pinta a sí mismo en primer plano como un héroe, sino que usa la referencia a sí mismo simplemente para honrar a Jesús. En lugar de escribir su nombre, lo que haría o le daría atención y que la atención se centre en él simplemente se llama a sí mismo como uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba. Y ese es Juan. Lo entendemos que es Juan, pero él no se llama a sí mismo. Alguien podría haber escrito, y aún con todo el ímpetu que él tenía, poder haber dicho, y yo, Juan, que estaba presente con Jesús, pero no lo hace. Él dice, y estaba allí uno de los discípulos, el cual Jesús amaba. Y le daba gloria a Jesús por haber amado a este hombre. De hecho, él parece asombrado por la maravilla de que Jesús lo amara. Por supuesto, según Juan 13, 1, 2, Jesús amó a todos los apóstoles en una forma perfecta. Pero parece que Juan captó esta realidad en forma singular. Se sintió humillado por ello, y de hecho el Evangelio de Juan es el único que registra el detalle del acto de Jesús de lavarle los pies a sus discípulos. Ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas lo detallan, solamente Juan. Y es algo claro que la propia humildad de Jesús, la noche que lo traicionaron, hizo una fuerte impresión en Juan. La humildad de Juan también se advierte en la forma gentil en que se dirige a los lectores en cada una de las epístolas. Si usted lee las epístolas o las cartas de Juan, él empieza llamando hijitos, amados, se incluye a sí mismo como un hermano e hijo de Dios. Y hay una ternura y una compasión en la expresión que muestran la humildad. La última contribución, que fue el último canon, el último libro que entró en el canon del Nuevo Testamento, del Apocalipsis, se describe como vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo. Aun cuando él fue el último de los apóstoles vivos y patriarca de la iglesia, nunca lo encontramos enseñando sobre sus propios asuntos o enseñoreándose sobre los demás. En algún momento de la vida la ambición de Juan encontró el equilibrio y dejó de ser aquel ambicioso y se convirtió en una persona humilde. Pero también Juan aprendió el equilibrio entre el sufrimiento y la gloria. Como hemos visto en los primeros años del apóstol Juan, Juan tenía sed de gloria y tenía una aversión por el sufrimiento. Su sed de gloria se puede ver en el deseo por ocupar un trono principal. Su aversión al sufrimiento se puede ver en el hecho de que él y los otros discípulos abandonaron a Jesús y huyeron la noche del arresto, aunque debemos salvar el tema de que Juan, recordemos que los Boanerges tenían acceso al patio donde estaba Jesús, como lo vimos la semana pasada, fue Jacobo el que estuvo allí, pero tenían acceso al patio por la conexión que tenían con los líderes religiosos de aquella época. Y también un detalle importante, que de todos los discípulos, el único discípulo que estuvo al pie de la cruz y que fue testigo ocular de lo que sucedió en el Calvario fue Juan. Cuando Jesús miró a Juan y le dijo, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo, y le encomendó a María, a Juan. Ahora, no había nada inherentemente pecaminoso en el deseo de Juan de participar en la gloria del reino eterno de Jesús. Él había prometido, al fin y al cabo, y lo vimos también la semana pasada, él había prometido que cada uno de ellos tendría un trono. Y él dijo, cuando yo vaya a juzgar al mundo, cada uno de ustedes se sentará en uno de los tronos que juzgará a una de las tribus de Israel. Y ellos sabían que les iba a tocar un trono. Y entonces en algún momento esta idea de que un día van a tener un trono y que un día iban a gobernar sobre Israel, pensaron que era una idea que iba a suceder muy pronto y por eso lo empezaron a fantasear. Pero ellos decían, si vamos a participar en la gloria celestial, entonces también tenemos que empezar a prepararnos desde ya. Lo que Jesús les estaba diciendo era que si iban a participar de la gloria celestial, tendrían que participar de los sufrimientos.
Filipenses 3:10, el apóstol Pablo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo no estaba diciendo que él tuviera un deseo masoquista por el dolor, sencillamente está reconociendo que la gloria y el sufrimiento son dos cosas inseparables. A veces los cristianos tenemos problemas serios cuando venimos al Señor, entregamos nuestra vida al Señor, caminamos en el Señor, y cuando estamos haciendo supuestamente las cosas bien, algo falla, algo sucede, algo nos pasa, alguien nos desilusiona, y entonces empezamos a culpar a Dios. ¿Por qué si yo estoy haciendo bien me pasa esto? Recuerde que el sufrimiento y la gloria siempre van de la mano. Jesús no tuvo la gloria de la resurrección sin antes pasar por la cruz y pasar por la estaca en su costado y pasar por los clavos en sus manos y en sus pies. El sufrimiento siempre va acompañado de la gloria y es parte de lo que nosotros tenemos que reconocer. El precio de la gloria es el sufrimiento. Pablo decía en Romanos 8:17 que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Jesús enseñó ese principio una y otra vez. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nunca Jesús dijo, va a ser fácil, nunca dijo todo va a ser color de rosa, nunca dijo todo va a ser perfecto, al contrario. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que la aborrece en este mundo, para vida eterna la guardará. Juan capítulo 12. El sufrimiento entonces es el preludio de la gloria. Y no estoy diciendo, hermanos, que nosotros tengamos que añorar o que tengamos que pedirle a Dios que queremos sufrir, no, pero tenemos que estar dispuestos a. Es decir, que Dios no quiere que nosotros seamos personas sufridas, pero que sí estemos dispuestos, si fuera necesario, a sufrir por el Evangelio. Y es allí donde mucha gente pierde el equilibrio. Pablo decía en Romanos 8:18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mientras tanto, los que ansían la gloria deben equilibrar ese deseo con estar dispuestos a sufrir. Todos los discípulos necesitaban aprender esto. Recuerden, todos querían los asientos principales en la gloria, pero Jesús dijo que aquellos asientos tenían un precio. No solo estaban reservados para los humildes, sino que los que ocupen esos asientos primero deberían de prepararse para tal honor, soportando la humillación, soportando el sacrificio. Por eso Jesús les dijo a Jacobo y a Juan que antes que recibieran el trono que ellos querían recibir, Jesús les dijo, ¿están dispuestos a beber del vaso que yo bebo y ser bautizados en el bautismo que yo voy a ser bautizado? Y aquellos dos impetuosos dijeron, estamos dispuestos. No sabían ni siquiera lo que estaban diciendo, no sabían lo que estaban pidiendo. Creo que Jacobo y Juan aseguraron algo que ellos ni siquiera entendieron. Y creo que Juan lo entendió más después de la muerte de Jacobo. Cuando vio que Jacobo fue ejecutado, que vimos la semana pasada, que le cortaron su cabeza, Juan tuvo que haber pensado en aquellas palabras que en un momento dijo, estamos dispuestos a beber de la copa que tú bebiste y a pasar lo que tú pasaste. Y ahí se dio cuenta que no era tan gallito como él quería o como él pensaba. En ese momento ellos no tenían la idea de las implicaciones que aquella respuesta que ellos dieron tendría. Estar dispuestos a beber de la copa y a ser bautizados con el mismo bautismo. Fueron como Pedro, jactándose que podía seguir a Jesús hasta la muerte, pero cuando se le presentó la oportunidad de demostrarlo, abandonó y huyó. Afortunadamente Jesús no consideró ese fracaso como algo definitivo. Los 11 discípulos huyeron la noche de la traición y al arresto de Jesús, pero cada uno de ellos volvió y cada uno de ellos finalmente aprendió a sufrir voluntariamente en el nombre de Cristo. De hecho, todos ellos, excepto Juan, sufrieron y finalmente todos, excepto Juan, murieron por la fe. Uno por un lado sufrieron martirio cuando estaban en la flor de la vida. Juan fue el único discípulo que vivió hasta la edad avanzada, pero también sufrió en formas que otros no sufrieron. Muchos después de los discípulos ya estaban todos en la gloria, disfrutando de la presencia de Dios, y él seguía en la tierra en un lugar aislado, en un lugar solo y con probablemente muchas limitaciones. Probablemente Juan empezó a entender lo amargo de la copa que tendría que beber la noche del arresto de Jesús. Y sabemos por su relato que
Jesús, por el relato de Jesús, que Pedro y Juan siguieron a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote. Allí Juan vio cómo ataban y golpeaban a Jesús, y hasta donde sabemos Juan fue el único discípulo, decía, que estuvo presente en la crucifixión. Estuvo allí finalmente cuando el soldado atravesó el costado de Jesús, y quizás mientras observaba recordó que él había dicho que estaba dispuesto a ser bautizado en el mismo bautismo de Jesús. Cuando Jacobo, el hermano de Juan, se transformó en el primer mártir de la iglesia cristiana, Juan sintió la pérdida mucho más sentida porque perdió a su hermano cercano. Y a medida que los discípulos fueron martirizados uno por uno, Juan fue sufriendo la angustia de la pérdida y de los dolores que esto causó. Esos hombres habían sido sus amigos, habían sido sus compañeros, y de una forma terrible, Juan poco a poco se fue quedando solo. Virtualmente todas las fuentes confiables de la historia de la iglesia primitiva dan fe del hecho de que Juan llegó a ser el pastor de la iglesia que el apóstol Pablo fundó en Éfeso. Y es casi un hecho sumamente confiable. De allí, durante la persecución de la iglesia llevada a cabo por el emperador romano Domiciano, que era hermano y sucesor de Tito, que fue el que destruyó Jerusalén, Juan fue desterrado a una comunidad carcelaria en Patmos, una de las islas pequeñas. Se llamaba Esporades del Sur o Deucadenso del mar Egeo, en la costa oriental de la moderna Turquía. Vivió en una cueva y fue estando allí que recibió y escribió las visiones apocalípticas que hoy nosotros tenemos en el libro de Apocalipsis. En algún momento, en los viajes que hemos hecho, pudimos estar en la cueva en la cual se cree que Juan tuvo que vivir y en la cual se escribió el Apocalipsis. Y es interesante entrar a esa cueva. Son unas cuevas sumamente pequeñas, frías, húmedas, y se supone que allí fue donde estuvo el apóstol Juan. Pero Juan aprendió a soportar el sufrimiento. En ninguna de las epístolas, ni en el libro de Apocalipsis, se puede encontrar, y lea los libros, es muy fácil porque son cortos, no se puede encontrar una sola queja de Juan, ni en los libros, ni en el Apocalipsis, por su sufrimiento. Se sabe que escribió el Apocalipsis bajo las más extremas aflicciones y persecuciones, pero hace muy poca referencia a sus dificultades, refiriéndose más bien como vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. Ahora note que en la misma frase donde menciona tribulación, habla de la paciencia que le permitió sobrellevar los sufrimientos con buen ánimo. Juan había captado el mensaje, había aprendido las lecciones, había entendido el carácter de Cristo de una manera poderosa y llegó a ser un modelo humano excepcional de lo que debe ser el carácter recto, de cómo cómo llegaba a asemejarse a Jesucristo. Y una prueba impresionante de esto se puede ver en la ilustración desde el pie de la cruz. Recuerde que Juan en el relato bíblico dice que fue ese testigo ocular. Juan mismo describe la escena cuando Jesús murió en la cruz y vio a su madre María junto con su hermana, la otra María, esposa de Cleofas, María Magdalena y Juan, y escribe: cuando vio a Jesús su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. Obviamente Juan había aprendido las lecciones que necesitaba aprender. Y Jesús, cuando Jesús le habló a Pedro le entregó las ovejas. Le dijo a Pedro: Pedro, apacienta mis ovejas. Pero a Juan le entregó a su madre. Le dijo: cuida a mi madre. Puede parecer sorprendente que Jesús amara a un hombre que quería quemar vivos a los samaritanos o que estaba obsesionado con el estatus y la posición, pero había sido transformado, había llegado el momento en que había cambiado. Se dice y cuentan los escritores de la época que Juan hasta el último día, hasta la muerte de María, no se apartó de ella ni un instante, estuvo pendiente de ella siempre. De hecho, la teología de Juan se describe como la teología del amor. Él enseñó que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios que ama al prójimo, que amó al mundo, que es un Dios que nos enseñó a amar a los demás,
que nos enseñó a amarnos los unos a los otros. Y aún su amor nunca se deslizó hacia un sentimiento más indulgente hasta el final de su vida. Juan seguía siendo ardoroso, ferviente por la verdad, pero no permitió que las intolerancias le hicieran caer en el desamor. Otra palabra favorita de Juan fue testimonio. La usó 70 veces. Se refiere al testimonio de Juan el Bautista, al testimonio de la Escritura, al testimonio del Padre, al testimonio de Cristo, al testimonio de los milagros, al testimonio del Espíritu Santo y al testimonio de los apóstoles. En cada caso, todos ellos fueron testimonios de la verdad. Así que su amor por la verdad se mantuvo inalterable. De hecho, estoy convencido que Juan puso su cabeza en el hombro de Jesús no solo porque disfrutaba del amor puro del Señor, sino también porque quería estar cerca de la verdad, quería escuchar la verdad. Juan murió, según la mayoría de los relatos, alrededor del año 98 después de Cristo, durante el reinado del emperador Trajano. Jerónimo dice en su comentario sobre Gálatas que el anciano apóstol Juan estaba tan débil en sus días finales en Éfeso que tenían que llevarlo a la iglesia. Y una frase estaba constantemente en sus labios: queridos hijos, ámense los unos a los otros. Cuando se le preguntó por qué siempre decía eso, respondió: es el mandamiento del Señor y solo eso se hace suficiente. Así que los pescadores de Galilea, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, llegaron a ser pescadores de hombres en una escala tremenda, llevando almas a los pies de Cristo. Y este fue el final de la historia de Juan. En un sentido, mediante el testimonio de los evangelios y en sus epístolas, ellos siguieron echando las redes al mundo, siguieron llevando multitudes de personas a Cristo, y aunque eran hombres comunes y corrientes, ellos fueron llamados a no ser nada comunes y tampoco a ser nada corrientes. Llegaron realmente a ser un ejemplo para cada uno de nosotros. Y esta es básicamente, en síntesis, la historia de Juan, el desarrollo de su vida, las lecciones que aprendió y cómo terminó al final de los días.